día de hoy vamos a trabajar lo que es termometría y lo relacionamos con temperatura. Ahora, si te fijas en el gráfico, tienes ahí a las bacterias. Las bacterias en temperatura fría los detienen, pero en temperaturas altas las matan. Debes entender que estas bacterias cuando están a una temperatura de 10 a 60, obviamente están en capacidad de reproducirse. Bueno, hablamos ahora de lo que es termometría. Metría significa para ti lo que es medición y termo significa o lo relacionas con lo que es temperatura. Entonces, esta es una rama muy importante de la física, ¿no? Nos dice, es una parte de la física que se encarga de medir la temperatura. El termómetro más común que tiene el ser humano es el tacto, ¿no? Cuando te coloca un recipiente con agua fría y otro con caliente, simplemente lo que haces es colocar tu mano dentro de las dos sustancias y tú mismo puedes deducir cuál sustancia está fría y cuál está caliente. Ahora pasamos a hablarte de lo que es temperatura. Fíjate en el gráfico, tienes ahí moléculas que se encuentran en movimiento. ¿Listo? Ya, entonces temperatura tú lo vas a relacionar con ¿qué? Con movimiento de moléculas. Ahora, ¿qué es la temperatura? Mide el grado de agitación molecular promedio de un cuerpo. ¿Listo? Entonces, siempre lo vas a relacionar con ¿qué? Con el movimiento que tienen las moléculas. Ahora, nosotros sabemos que la materia tiene tres estados, pero tres estados básicamente para lo que es la sustancia agua. Veamos. Todo está formado por átomos y moléculas que se encuentran en movimiento, chocando, vibrando y desplazándose. Por ejemplo, en los sólidos, ¿no? En los sólidos las moléculas están vibrando y en los líquidos están chocándose. ¿Y qué pasa en el estado gaseoso? Las moléculas se están desplazando. ¿Listo? Entonces no olvidemos que estas moléculas no están quietas. Siempre van a presentar ¿qué cosa? Presentan movimiento. Sigamos. A mayor sea el movimiento de las moléculas de un cuerpo, eleva su temperatura. Caso contrario sucede, ¿no? Cuando se enfría un cuerpo, ¿qué pasa con la velocidad de sus moléculas? La velocidad de las moléculas va a disminuir. Y si disminuye, también va a disminuir ¿qué cosa? Su temperatura. ¿Listo? En este gráfico tenemos a las moléculas en estado sólido. En los sólidos, sus moléculas vibran continuamente alrededor de su posición de equilibrio. ¿Qué es lo que pasa con estas moléculas? Vibran en una posición fija. Ahora, ¿qué sucede en los líquidos? Date cuenta que las moléculas tienen un pequeño desorden, no están ordenaditas como en los sólidos. En los líquidos se mueven libremente, aunque confinadas a un determinado volumen. Y hablamos del tercer estado, que sería el estado gaseoso. Date cuenta que estas moléculas están totalmente desordenadas. En los gases se mueven con libertad. Tienen dos tipos de energía, cinética y potencial, y ocupan todo el espacio del recipiente que los contiene. La pregunta clásica que te haría es ¿con qué instrumento se mide la temperatura? Y todo el mundo va a responder, ¿no? El instrumento más usado es ¿quién? El termómetro de mercurio. ¿Listo? Este es el termómetro clásico que tú conoces, que lo puedes comprar en la farmacia. Tiene las partes, ¿no? El bulbo, el líquido que es mercurio y el capilar es donde se va a desplazar ¿quién? El mercurio. Como tú sabes, la ciencia avanza y ahora tenemos termómetros infrarrojos. Este termómetro infrarrojo lo descubrieron en Francia. No necesita hacer contacto con el ser humano. A través de unos rayos infrarrojos te da una temperatura digital. Obviamente el costo es mucho más alto que el termómetro de mercurio. Ahora, para medir altas temperaturas hacemos uso del pirómetro. En el gráfico observas una pistola que a través de un rayo láser hacia el foco de esa planta térmica nos va a arrojar una temperatura. Por ejemplo, ahí nos arroja una temperatura de 1250 grados Celsius. Ahora revisemos la nota. La unidad de la temperatura en el sistema internacional, ¿cuál es? El Kelvin. Pero acá en el Perú utilizamos grados Celsius.
Ahora, ¿cuál es la temperatura normal del ser humano? 27 grados Celsius. ¿Y qué cosa significa el cero absoluto? El cero absoluto nos representa la menor temperatura posible donde las moléculas tienen vibraciones mínimas. Algo también para recordar que en los países de habla inglesa utilizan la otra escala llamada Fahrenheit. Sigamos. Para tener en cuenta qué es una hipotermia. Cuando una persona tiene hipotermia, cuando la temperatura corporal es inferior a los 35 grados Celsius. No nos olvidemos que la temperatura normal del ser humano es 37. Si está debajo de 35 es hipotermia. Ahora, ¿qué es febrícula? Es cuando la temperatura está entre 37,1 a 37,9. En ese rango se indica que el ser humano está en febrícula. Y cuando está en hipertermia o fiebre, es cuando la temperatura es mayor de 38 grados Celsius. Ahora, vamos a ver lo que son las escalas termométricas. Existen dos tipos de escalas. Tenemos las escalas relativas y las absolutas. ¿Quiénes son las escalas relativas? Las relativas son Celsius y Fahrenheit. ¿Y quiénes son las absolutas? Las absolutas son las Kelvin y Rankine. Rankine básicamente ya no se usa. Hablemos un poquito de las escalas relativas. Estas escalas relativas pueden tener valores positivos como negativos. Y principalmente son dos. Ya los mencionamos. Tenemos escala Celsius y escala Fahrenheit. Pero estas escalas van a llevar el grado. Grado Celsius, grado Fahrenheit. Ahora pasemos a estudiar a las escalas absolutas. ¿Qué pasa con las escalas absolutas? Solamente van a contener ¿qué cosa? Valores positivos y son creados tomando en cuenta ¿quién? Al cero absoluto. ¿Cuántas escalas absolutas tenemos? Tenemos dos. ¿Cuáles son? Kelvin y Rankine. Tenemos la escala Kelvin y Rankine, pero la escala Kelvin ya no lleva grado y la escala Rankine tampoco lleva grado y se representan con letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque derivan del nombre del científico que trabajó o estudió sobre la temperatura. Ahora, veamos acá. Tienes cuatro escalas: Celsius, Kelvin, Fahrenheit y Rankine. Rankine casi ya no se usa. Se utilizan las tres primeras. Pero debes tener en cuenta que estas escalas tienen tres puntos básicos. Por ejemplo, en la primera, la parte de arriba, tienes el punto de ebullición. En el medio tienes el punto de fusión. Y en la parte de abajo tienes el cero absoluto. Ahora, si revisamos lo que es la escala Celsius, el agua hierve a ¿qué temperatura? 100 grados Celsius. Se congela a 0 grados Celsius. Y su cero absoluto sería menos 273 grados Celsius. Ahora, para resolver ejercicios tenemos dos tipos de fórmulas. La primera que son para lecturas y la otra que son para conversiones. ¿Cuándo utilizo lectura? Cuando la literatura de tu ejercicio dice aumenta hasta o disminuye hasta. Y ahí tienes cuatro fórmulas que lo podemos deducir aplicando el teorema de Tales de Mileto. Después de las fórmulas de lecturas utilizamos las fórmulas para variaciones. Cuando aplicamos variaciones, cuando la literatura del ejercicio te dice aumenta en y disminuye en. Y estas son las formulitas que vas a utilizar para variaciones. Son más sencillas que las que utilizas para lecturas. A ver, veamos. Vamos a resolver algunos ejercicios. Primer ejercicio. Veamos. En el primer ejercicio vamos a hacer conversiones. ¿Ya? Solamente vamos a realizar conversiones. Tenemos varios ejercicios. Por ejemplo, el primer ejercicio, convertir de 27 grados Celsius a Kelvin. Acá vamos a utilizar ¿qué? Solo fórmulas para lecturas. ¿Listo? Vamos a pasar 27 grados Celsius a Kelvin. Aparece la formulita. Celsius sobre 5 igual a Kelvin menos 273 sobre 5. En Celsius vas a reemplazar 27 sobre 5 igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Los 5 que están con color verde se simplifican. Y el menos 273, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. Esta conversión nos va a dar ¿cuánto? Kelvin igual a 300. Segunda conversión. Vamos a pasar de Fahrenheit a Rankine.
Donde ves Fahrenheit vas a colocar 35 menos 32 sobre 9 igual a R menos 492 sobre 9. ¿Qué pasa con los 9? Se van. Restas 35 menos 32 te da 3 igual a R menos 492. Pasa sumando y R te vale ¿cuánto? 495. Pasamos ahora de 100 grados Celsius a Fahrenheit. Reemplazas. Tendrías 100 entre 5 igual a F menos 32 sobre 9. 100 entre 5, ¿cuánto te da? Te da 20. Y el 9 que está dividiendo pasa multiplicando, que te daría 180. Igual a F menos 32. Y el menos 32 pasa sumando. F es igual a 202. Siguiente conversión. Vamos a pasar de grados Kelvin a Celsius. Aparece la fórmula de lectura. Pero fíjate que en este caso los 5 del denominador que hace se simplifica. Y solo reemplazamos en vez de K 310. Entonces reemplazando sería 310 menos 273 igual a Celsius. Haciendo la operación te daría ¿cuánto? 37. Siguiente conversión. Pasamos de Celsius a Fahrenheit. 25 colocas en vez de C. 25 entre 5 es igual a F menos 32 sobre 9. 25 entre 5 te da 5. Y el 9 que está en el denominador pasa al otro lado multiplicando, que te da 45. Igual a F menos 32. Y el menos 32 pasa al otro lado sumando y me da ¿cuánto? 77. Siguiente conversión. Pasamos de Celsius a Fahrenheit. Aparece otra vez la fórmula de lectura. En vez de C, ¿qué vas a reemplazar? 20. 20 entre 5 igual a F menos 32 sobre 9. En tu cabecita, 20 entre 5, 4. ¿Qué pasa con el 9 que está dividiendo? Pasa multiplicando. Te da 36 igual a F menos 32. Menos 32 pasa sumando y F es igual a 68. Ahora pasamos de 68 grados Fahrenheit a Kelvin. Otra vez el reemplazo. Donde ves F, reemplaza 68. Menos 32 sobre 9 igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Haces la resta. Te da 36 sobre 9 igual al valor que se repite. 36 entre 9 es 4, ¿no? Y el 5 que está dividiendo pasa multiplicando. 20 igual a Kelvin menos 273. Haces la suma y Kelvin es igual a 293. Siguiente conversión. Pasamos de Celsius a Fahrenheit. Donde ves Celsius reemplazas el valor de 30. Sobre 5 es igual a F menos 32 sobre 9. 30 entre 5 es 6. Y 6 por 9, ¿cuánto es? 54. Igual a F menos 32. El menos 32, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando y me da 86. En el siguiente ejercicio, en una fría mañana se informa que la temperatura es de 50 grados Fahrenheit y que al mediodía la temperatura subirá en 8 grados Celsius. Halla la temperatura en la mañana y al mediodía, pero ¿en qué escala te pide? En la escala Celsius. Primeramente te da una temperatura inicial que te vale ¿cuánto? 50 grados Fahrenheit. Esos Fahrenheit hay que pasar a Celsius. Aplicamos fórmulas de lecturas. Esto fíjate en el video toda la conversión que se está haciendo. Ahora, después de que hayas esa temperatura de 50 grados Fahrenheit lo pasas a Celsius, fíjate que ahí te dice subirá en 8 grados Celsius. Esa es una variación. ¿Qué vas a hacer después? Planteas variación de temperatura igual a temperatura final menos inicial. ¿Cuánto es la variación? 8. Temperatura final menos 10. ¿De dónde sale el 10? De la conversión anterior. Por lo tanto, la temperatura final te va a salir ¿cuánto? 18. Segundo ejercicio. El medio ambiente de un salón de clase está a 20 grados Celsius. Hay esta temperatura en la escala Fahrenheit. Entonces, aplicas fórmula de lectura. En Celsius 20 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. 20 entre 5 es 4. Y 9 por 4 te va a dar ¿cuánto? 36. Igual a F menos 32. Menos 32 pasa sumando y F te da ¿cuánto? 68. Ejercicio 3. ¿Cuál es la temperatura en que las escalas Celsius y Fahrenheit que tienen la misma lectura o nos va a dar la misma lectura? Colocas la fórmula de lectura y le vas a colocar la misma variable para que las dos coincidan en una misma lectura. O sea, en vez de Celsius X y en vez de Fahrenheit X. Y ahí tienes una pequeña ecuación para trabajar. Multiplicas en aspa 9x igual a 5 por x menos 32. 9x es igual, propiedad distributiva, 5x menos 160. Variables a un lado, números a otro lado.
Vas restando 9x menos 5x, 4x igual a menos 160. ¿Y aquí cuánto sale? Menos 40. Siguiente ejercicio. ¿A cuántos Celsius se cumple que la lectura en Fahrenheit es el triple de la lectura en Celsius? Ojo, me da la condición, ¿no? Que la lectura en Fahrenheit es el triple de la lectura en Celsius. Entonces, ¿cómo vamos a plantear acá? Que F es igual a ¿cuánto? 3 veces Celsius. Ahora está relacionando dos escalas, ¿no? Fahrenheit y Celsius. Como se trata de lectura, vas a colocar la formulita. F menos 32 sobre 9 igual a Celsius sobre 5. Vamos a despejar uno de ellos. Como nos piden en Celsius, vas a despejar ¿qué cosa? Fahrenheit. ¿Listo? Despejando Fahrenheit, el 9 pasa multiplicando. Y luego el menos 32 va a pasar al otro lado sumando. ¿Qué hiciste? Despejaste Fahrenheit. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a la condición del ejercicio. ¿Y cuál era la condición del ejercicio? Que Fahrenheit es igual a ¿quién? A 3 veces Celsius. Y ahí vamos a reemplazar el valor de F. ¿Listo? Veamos entonces. Fahrenheit igual a 3 veces Celsius. En vez de F, 9C sobre 5 más 32 es igual a 3C. ¿Qué vas a hacer? Números a un lado, variables al otro lado. 9C quintos pasa con negativo. Operas el valor entero con el quebrado, que te va a dar ahí 15C menos 9C sobre 5 igual a 32. Haciendo la operación correspondiente te va a salir ¿cuánto? 26,666 periódico puro. Pasamos al otro ejercicio, que es el número 5. En este caso te indica, se crean dos escalas termométricas A y B, tal que a 120A equivale 150B y a 20A equivale 30B. ¿A cuántos A equivale 40B? Acá vamos a aplicar el teorema de Tales. Graficamos la escala A y la escala B. Luego te dice, para 120A, ¿cuánto equivale? Hacemos una línea al mismo nivel, vas a colocar 150B. Ahora 20 debe estar en la parte inferior, colocas. En 20A equivale a ¿cuánto? Al mismo nivel vas a colocar ¿qué valorcito? El valor de 30. Luego te dice, ¿a cuántos A? Vas a colocar ahí X. Equivale 40B. Ese 40 tiene que estar entre 30 y 150. Listo. Aplicamos teorema de Tales. Vamos a restar 120 menos 20, segmento grande. Lo mismo en el otro lado, 150 menos 30. En el denominador, segmento pequeño, x menos 20. Y en el otro lado, 40 menos 30. Bueno, hacer la operación matemática es algo sencillo. Nos vamos a limitar a ver la respuesta. Ahí tienes todo el procedimiento paso a paso. ¿Listo? A ver, ¿cuánto nos sale en este caso? También nos va a salir en decimal. X va a salirnos 28,33. Y aplicando ¿qué cosa? El teorema de Tales. Si es que no se entendió, vamos a trabajar otra vez. Otra vez vamos a crear dos escalas termométricas A y B. Podríamos trabajar con Celsius y Fahrenheit, pero acá estamos trabajando con dos escalas termométricas A y B. Para cuando te dicen que vas a comparar dos escalas termométricas, trabajas teorema de Tales. Graficas tu escala A y luego graficas tu escala B. Y luego trabajas con la condición, dice, cuando marcas 140A, ¿cuánto equivale? 160B. Al mismo nivel vas a colocar 160. Luego te indica, cuando marca 40A, ¿cuánto marca en B? 0. Entonces, colocas 40 y al mismo nivel vas a colocar el valor de 0. Ahora, ¿qué te pide el ejercicio? ¿A cuántos A? Entonces colocas X. Equivale ¿cuánto? 50B. Aplicamos teorema de Tales. En el teorema de Tales, segmento grande, 140 restas con menos 40. Eso es igual, en ese mismo orden, ¿ah? Para B, 160 menos 0. En el denominador, segmento pequeño, X menos 40. Y en el otro lado, 50 menos 0. Que estás trabajando segmento pequeño. Bueno, ahí te he dado paso a paso la operación matemática para que lo puedas revisar. ¿Listo? Y acá también nos vamos a salir con
un decimal, ¿no? X es igual a 71,25. Pasamos al ejercicio 7. Vamos a revisar el ejercicio 7. ¿A cuántos Kelvin se cumple que la lectura en Fahrenheit es 64 unidades más que en Celsius? Un poquito de razonamiento, ¿no? Fahrenheit es, la palabra es en razonamiento significa igualdad. Es 64 unidades más que en Celsius. Ya está, ahí lo tienes la ecuación. Fahrenheit es igual a 64 más que en Celsius. Está trabajando dos escalas, Fahrenheit y Celsius. ¿Qué vas a hacer? Coloca la fórmula de lectura. F menos 32 sobre 9 igual a Celsius sobre 5. Como nos piden en Celsius, ¿a quién vas a despejar? A Fahrenheit, porque Fahrenheit trabaja en función de Celsius. ¿Listo? Despejando tendrías que F es igual a 9C sobre 5 más 32. Ahora vamos a la condición del ejercicio para poder reemplazar. ¿Y cuál era la condición del ejercicio? F es igual a 64 más C. En vez de F, ¿qué vas a colocar? 9C quintos, ¿no es cierto? 9C quintos más 32. Bueno, estamos adelantando un poquito la operación. Ya el más C lo estoy pasando al otro lado con menos C. O sea, variables a un lado, números a otro lado. Revisa la operación y te va a dar como resultado en este caso, ¿cuánto? 40. Pero ahí no determina el ejercicio, porque nos piden hallar en qué, en Kelvin, y hacemos la conversión. Kelvin menos 133 es igual a Celsius. Reemplazas y Kelvin te va a salir igual a ¿cuánto? A 313. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 8. ¿A cuántos grados Fahrenheit se cumple que la lectura en Fahrenheit es el doble de la lectura en Celsius? Como te puedes dar cuenta en el ejercicio, tenemos que plantear una ecuación. Y la condición sería: ¿a cuántos grados Fahrenheit es el doble de la lectura en Celsius? Que colocamos Fahrenheit es igual a 2 veces Celsius. Como estamos relacionando dos escalas, como es Fahrenheit y Celsius, trabajamos con fórmula de lectura. Ahí la tienes. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a despejar una de las variables. Como te piden en Fahrenheit, vas a despejar aquí a Celsius. Muy bien, ya tienes el despeje. Y eso lo vamos a llevar a la condición. ¿Cuál es la condición? Cuando Fahrenheit es igual a 2 veces Celsius. Como ya tenemos el valor de Celsius despejado, lo reemplazamos. F es igual a 2 veces C, F es igual a 2, y ahí empieza el reemplazo, ¿no? 5F menos 160 sobre 9. Haces la operación matemática, 10F menos 320 sobre 9. Luego separas variables a un lado, números a otro lado, y obtienes el valor de 320. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a otro ejercicio, número 9. Un cuerpo se encuentra a 35 grados Celsius, debe ser temperatura inicial. Si se calienta en, cuando me indica se calienta en, es una variación, o sea, la variación me vale 5,4 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura final en Celsius? Muy bien, sacamos datos. Temperatura inicial del cuerpo, 35 grados Celsius. La variación de Fahrenheit, 5,4. Ahora, esa variación de Fahrenheit hay que pasarla a Celsius. Colocamos fórmula de variaciones. 5,4 sobre 9 es igual a variación de Celsius sobre 5. Haciendo la operación respectiva, esta variación nos va a salir 3. Pero en este caso te piden la temperatura final. Entonces trabajamos con la formulita: variación de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Ya tengo la variación que me vale 3, la final lo que quiero hallar, y la inicial 35. Pasa al otro lado sumando y la temperatura final nos va a salir un valor de 38 grados Celsius. Ejercicio 10. Un cuerpo se encuentra a 35 grados Celsius. Si se calienta en 18 grados Fahrenheit, halla la temperatura final en Kelvin. Date cuenta que este ejercicio es muy parecido al anterior, solo que para hallar la respuesta hay que hacer una conversión. A ver, temperatura inicial 35 grados Celsius. Se calienta en, eso significa una variación, y la variación me vale 18 grados Fahrenheit. Aplica fórmula de variaciones. 18 sobre 9 igual a variación de Celsius sobre 5, y acá me va a dar una variación de ¿cuánto? De 10.
Como ya tengo la variación, otra vez, ¿qué hay que hacer? Aplicar la fórmula de variación de temperatura igual a temperatura final menos temperatura inicial. Todo tiene que estar en la misma escala, ¿no? Variación de Celsius vale 10 y la temperatura inicial me vale 35. Por lo tanto, tengo la temperatura final que me vale 45. Pero ¿en qué escala nos está dando? En Celsius. Nosotros necesitamos hallar la respuesta en Kelvin, por eso hacemos la conversión. Celsius es igual a Kelvin menos 273. Reemplazas y tu respuesta que vas a obtener va a ser 318. Muy bien, ahora vamos a pasar al ejercicio número 11. La temperatura de fusión de la parafina es 50 grados Celsius. Determinar esta temperatura en la escala Fahrenheit. Ahora, date cuenta que la parafina se utiliza para hacer las velas. ¿Y fusión qué es? Es para pasar del estado sólido al estado líquido. Quiere decir que la vela se va a convertir en estado líquido a una temperatura de 50 grados Celsius. Trabajamos con fórmulas de lecturas. Acá está relacionando Celsius y Fahrenheit. Muy bien, entonces en Celsius vas a reemplazar el valor de 50 que está de color rojo. 50 entre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Haces todo tu reemplazo, lo que viene es una operación matemática, y en Fahrenheit tu respuesta te va a dar ¿cuánto? 122. Pasamos al ejercicio número 12. Te indica un termómetro ha sido mal calibrado. O sea, tenemos un termómetro que nos va a dar una mala lectura. Durante su fabricación marca 2 grados Fahrenheit como punto de fusión, 200 grados Fahrenheit como punto de ebullición del agua. Ahora me indica cuál es la verdadera temperatura si a ver con quién vamos a comparar, si este termómetro marca 100 grados Fahrenheit. Indudablemente lo que vamos a hacer acá es una comparación. Colocas para el termómetro mal calibrado y lo vas a comparar con uno que tiene la medida correcta, ¿no? En el lado izquierdo están los valores, ¿no? Cuando marca 2 grados Fahrenheit, se dice para el punto de fusión, en la escala buena debe marcar 32. 200 grados Fahrenheit como ebullición, en la escala buena debe marcarte ¿cuánto? 212. Ahora te indica, ¿no? Cuando marca 100, ¿cuánto marca en el termómetro bueno? ¿Qué haces? Aplicas teorema de Tales. Vas a restar 200 menos 100. En ese mismo orden al otro miembro también vas a hacer la misma, 212 menos x. Ahora trabajas el otro segmento, 200 menos 2, segmento grande, y en el otro lado 212 menos 32. Bueno, a continuación lo que viene es una pequeña operación matemática que tú lo puedes ver paso a paso y vas a obtener como respuesta x es igual a 121,09. Ahora te dejo prácticas domiciliarias para que tú puedas realizar con todo lo que te he explicado en los ejercicios desarrollados. Suerte.